Hola, ¿qué tal? En este video les mostraré qué son los operadores de consulta en link usando Netcore 3.1. Los operadores de consulta están implementados como métodos de extensión sobre la interfaz IEnumerable y su versión genérica como su versión no genérica. Estos métodos de extensión te permiten tratar de una misma forma objetos diferentes como si fuera una colección. Vamos a ver unos ejemplos. La clase, la interfaz que les digo IEnumerable solo tiene un método. Ahorita en este caso tengo link. Lo que voy a hacer es comentar y, por ejemplo, quiero que mostrarles que diferentes clases, cualquier colección es un objeto IEnumerable. Entonces este objeto IEnumerable únicamente tiene una opción. Si yo declaro estas variables como el objeto con el tipo de IEnumerable, cuando yo trato de manipular una de estas variables, yo voy a ver que solamente tiene disponibles el método getEnumerator, que es el único que tiene esta interfaz de IEnumerable. Si le damos F12 podrán ver que solo tiene este método que se llama getEnumerator. Y si yo quiero hacer alguna operación sobre esta colección, no tengo ningún método. Entonces la ventaja de link, como son métodos de extensión, una vez que tú agregas el espacio de nombres, tienes disponibles más de 50 métodos que puedes utilizar en esta clase, ¿no? Como les decía, estos métodos están implementados como métodos estáticos, lo que también te permitía invocarlos usando la sintaxis para invocar un método estático, que sería el nombre de la clase más el nombre del método. Entonces, como les decía, una vez que tienes ya agregado el espacio de nombres, tienes disponibles más de 50 métodos para usar. Entonces aquí tengo unos ejemplos de cómo usar estos métodos. Voy a descomentar este código que ya tenía. No es como el propósito entrar a detalle. Lo que quiero es que vean que yo puedo tratar como un objeto IEnumerable a una lista de objetos, a una cadena, a un stack, a un arreglo. Todos estos son objetos que implementa la interfaz IEnumerable. Entonces, por ejemplo, yo aquí automáticamente puedo tener el método que me ayuda a calcular el promedio. Por ejemplo, o me ayuda a calcular la suma. En este caso de los empleados, como tienen una variable sueldo, yo le puedo especificar sobre qué propiedad va a ejecutar la suma. También puedo tener métodos para saltar o para tomar y para transformar las secuencias. Generalmente un objeto que implementa la interfaz IEnumerable se le llama secuencia, y estos métodos que actúan sobre una secuencia se les llama operadores de consulta estándar. Generalmente los operadores de consulta estándar no modifican la secuencia de entrada, sino que generan una secuencia nueva. Cuando es de un elemento, pues obviamente no es que genere una secuencia, sino que te extrae un elemento. En este caso de los operadores de agregación, como el promedio y la suma, te regresan un entero. También está para contar los elementos, y hay operaciones que puedes hacer como operaciones de conjunto, operaciones de transformación, operaciones de proyección, que sería con el select, y objetos anónimos. Digo, esto no vamos a entrar como a detalle, nada más sería como que vean cómo funcionan. Y aquí, por ejemplo, este ejemplo es el que les quería mostrar. Les decía, estos dos dos opciones de llamar llamando de forma encadenada un método tras otro, o usando la sintaxis de métodos estáticos. Todos estos métodos pertenecen a la clase que se llama enumerable, que está en el espacio de nombres link. Entonces tú puedes ir ejecutando la secuencia, pero si se dan cuenta primero yo tendría que decirle a la secuencia llamada puntos,
aplícale el método skip y bríncate 3, ¿no? Después a esa secuencia que te da como resultado, mándasela como un parámetro al método take y toma dos elementos de esa secuencia y después esa secuencia transfórmala en una lista. Y como se pueden dar cuenta con la sintaxis fluida, esto es decir, usando los métodos de extensión, tú puedes tener como algo más que es más legible, ¿no? Entonces eso era como las dos cosas. Entonces, como para ver que esto genera lo mismo, le voy a poner un punto de interrupción y voy a ejecutar este programa, y ya posteriormente pasaremos directo a explorar el código fuente a nivel pues a nivel macro. No vamos a entrar en mucho detalle, solo vamos a mostrar cómo descargar. Como les decía, como estoy utilizando el método toList, esta me regresa los valores 3 y 44. O sea, lo que hizo fue sobre la variable puntos, se brincó 3 y tomó estos dos y después lo convirtió en una lista. Entonces aquí les decía que el punto seleccionado 2 también tiene 3 y 4, y como se dan cuenta usa una sintaxis diferente. Lo mismo pasaría si yo uso la sintaxis de consulta, que sería utilizando la palabra clave from y select y como una sintaxis parecida a SQL, ¿no? Entonces sin más, vamos a pasar al código fuente. Para esto ya tengo abierta la página donde está el repositorio. Actualmente todo el código fuente de .NET Core se encuentra en el repositorio en GitHub. El repositorio se llama .NET /CoreFX. Y hay una cosa que tienen que estar pendientes, que este repositorio ya está archivado, porque lo que están haciendo para Net 5 es reunificar los repositorios. Entonces, si tú quieres ver como los detalles de la consolidación que están haciendo los repositorios para Net 5, es decir, el repositorio del runtime y el repositorio del framework, lo están uniendo en un solo repositorio, que sería un repositorio como muy masivo y que básicamente está aquí en el que se llama .NET Runtime. Ahorita, como está en la versión, están todavía en el demo 2 de Net 5, no vamos a tratar nada sobre sino nos vamos a enfocar aquí. Si tú no quieres descargar el código y solamente quieres explorar en el repositorio en línea, pues puedes utilizar el combo para seleccionar la rama, y dentro de las ramas están pues como las ramas que tiene todo el repositorio. Puedes ocupar la etiqueta. Entonces aquí con las etiquetas, generalmente tienen una etiqueta las versiones que fueron liberadas, ya sea como preview o como releases normales, y pues tú ya puedes ver. En este caso podríamos revisar la 3.1.3, que sería la más actual o la más reciente, y aquí está todo el código. Una de las ventajas que puedes usar de explorar el código fuente de un repositorio es tomar prácticas y absorberlas en tu propio código. Entonces, por ejemplo, yo te diría, sería recomendable que siempre tengas un global JSON. Por ahí tengo un video de para qué sirve el global JSON. También sería recomendable que tengas un editor config, para que si tú utilizas Visual Studio o algún otro editor de código que soporte el editor config, te genere alertas sobre el estilo del código que estás utilizando. Es decir, por ejemplo, si prefieres usar el tipo explícito en lugar de var, aquí te puede generar un warning o una alerta, una notificación indicándote que el estilo del equipo, pues el estilo del equipo es especificar el tipo y no var, ¿no? O una cosa parecida, ¿no? Es como un ejemplo. Entonces, les decía que este código lo puedes, la idea de explorar el código es aportar o exportar y traer cosas que son útiles como en tu propio desarrollo, ¿no? Entonces el espacio de nombres que donde están todos los métodos de link es system.link, y
aquí dentro cada uno tiene como una solución que es particularmente para esta. Entonces dentro de la solución están las pruebas que ejecutan sobre el código de este espacio de nombres, y ya aquí dentro están los métodos. Como pueden ver, aquí está la ruta que estoy siguiendo, y aquí ya está la implementación de cada uno de los métodos. En el caso de, hemos visto por ejemplo en otro video cómo usar el where para filtrar, y entonces aquí está la implementación. Como pueden ver, esta pertenece a la clase IEnumerable, y está utilizando el modificador parcial para indicar que va a partir la clase en varios archivos. Por ejemplo, es otra práctica que puedes implementar. No sé, a mí me ha tocado trabajar en empresas donde llegas y es un archivo de 5000 líneas, donde es una clase enorme y una clase masiva y tiene todas las malas prácticas, pero no es mantenible. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si los desarrolladores hubieran elegido utilizar solo un archivo donde meten todos los métodos, ¿no? Pero aprovechando que existe el modificador parcial, lo que hacen es, esta clase enumerable la vamos a partir en varios archivos, y en cada archivo vamos a poner métodos que están relacionados. En este caso, por ejemplo, está el where con sus variantes, y como les decía, la clase es estática, el método también es estático, y es un método de extensión porque usa este modificador dish en el primer parámetro, y este es el tipo de datos que está extendiendo. Es decir, yo voy a poder invocar este método where en objetos del tipo IEnumerable de t, ¿no? Y ya es como los parámetros adicionales. Esta es una expresión que acepta un delegado, o una expresión lambda que acepta un objeto de la colección y te regresa un valor booleano. Esto le llaman predicado, y entonces aquí está todo el código de la implementación de este método. Entonces, por ejemplo, esto es como si tú lo quieres explorar en línea. Entonces ahorita voy a regresar a la carpeta raíz. Si tú quieres explorarlo en tu propia computadora, puedes ocupar este botón para copiar la URL, y te vas a la línea de comandos, y puedes ejecutar el comando git clone, y yo lo voy a copiar aquí. Entonces lo que voy a hacer es git clone, y voy a pegar la ruta del repositorio. Entonces esto lo que va a hacer es va a crear una carpeta que se llama CoreFX, y va a empezar a descargar todo el código del framework de Netcore. Entonces en esto lo voy a detener porque yo ya lo tengo descargado. Entonces lo que voy a hacer es abrir la que ya descargué previamente para que no te haga esperar todo el tiempo, y voy a abrir la carpeta, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo la carpeta del CoreFX que contiene todos las clases del framework y todos los archivos. Entonces lo voy a abrir con Visual, bueno, lo puedo abrir con Visual Studio Code, y ya, bueno, ahorita yo ya lo tengo abierto aquí, y como podrán ver, les decía que entonces que aquí están todas las clases de Netcore. Por ejemplo, las del SQL Client, las de cualquier espacio de nombres que uses en Netcore, aquí están. Entonces si tú las quieres ver, puedes observarla, tomar ciertas cosas y tomarlas para tu desarrollo propio, como les decía. Entonces aquí en el espacio de nombres system.lim están todos los métodos de extensión que utilizamos. Entonces puedes explorarlos, revisar. Por ejemplo, el que sirve para sumar, como en su versión más básica, solamente acepta una colección de una secuencia de enteros, y no acepta ningún parámetro adicional.
Entonces, bueno, la primera condición que tiene es, bueno, si la fuente, es decir, la secuencia de entrada no tiene elementos, voy a lanzar una excepción y ya continúo. Si en caso contrario de que la secuencia de entrada sí tiene elementos, va a empezar a declarar esta variable que es la suma y empieza a ejecutar este fragmento o esta sección de código. Va a estar verificando que no se alcance un valor máximo del valor soportado por int, y ya empezará a hacer la iteración para retornar la suma. Aquí es donde hace la suma y bueno, como podrán ver es como muy simple. La otra opción que entonces así pueden ver también quién hizo los cambios y en qué momento. Hay una extensión de Visual Studio Code que te permite ver la historia del archivo. Te dice quién hizo y tú puedes ver cómo fue evolucionando el archivo a través del tiempo, ¿no? Bueno, eso ya nos estamos saliendo un poco, pero es como interesante ver si tú te interesas en una funcionalidad particular y quieres ver cómo la han ido evolucionando, pues es como una parte interesante de ver, ¿no? Pues la idea es que también tengas en cuenta que todos los métodos están documentados en la documentación del API y que puedes utilizarlos y explorarlos a tu gusto, ¿no? Entonces aquí te dejo el link. En este video, pues como les decía, el propósito era hacerles ver que es open source, que Netcore es open source, que puedes leer, estudiar, aportar y tomar cosas del código fuente, hacerlas tuyas. Y esto es como la idea. Posteriormente empecemos a profundizar en hacer ciertas operaciones. Como les decía, hay operaciones para agregar datos, que serían como el promedio, suma, para obtener elementos, como por ejemplo el primero, el último, el primero o el default, el último o el default, para contar el total de elementos, para obtener el máximo, el mínimo, para darle reversa a una secuencia, para transformar esta secuencia con el select, para unir, para hacer join, para transformar esa secuencia a otro objeto, para filtrar, para ordenar. Y pues posteriormente esperemos que podamos hacer otro video y pues yo creo que por esto sería todo. Hasta luego y seguimos en contacto.